Era una tarde gris en el pequeño pueblo de San Esteban, donde la vida transcurría tranquila y sin mayores alteraciones. Los habitantes se conocían todos, y las costumbres parecían inquebrantables. Sin embargo, todo cambió una tarde de octubre, cuando una espesa niebla descendió sobre el pueblo de manera inesperada. Al principio, la niebla no parecía ser más que una curiosa manifestación meteorológica, pero pronto, la atmósfera en San Esteban se tornó tensa. Los caminos, usualmente familiares, se volvieron peligrosos y desorientadores. Nadie podía ver más allá de unos pocos metros y los murmullos de los aldeanos se hicieron más frecuentes. Nadie entendía el origen de la niebla, ni por qué parecía haber caído tan repentinamente. Lo que más inquietaba a todos era que algo extraño acompañaba la neblina. Un sentimiento de incomodidad, como si algo no estuviera bien, invadió a los habitantes. Ese mismo día, a la orilla del bosque, apareció un extraño personaje, un hombre de rostro sombrío y mirada intensa, que se movía con agilidad a pesar de la espesa niebla. Nadie sabía de dónde había venido ni cómo había llegado al pueblo. Algunos lo vieron caminando solo entre los árboles, mientras otros lo observaban desde las ventanas, sus rostros llenos de miedo y desconfianza. El misterioso hombre, conocido como el viajero, no hablaba mucho. Su presencia se limitaba a dar respuestas vagas y enigmáticas cuando se le preguntaba sobre el origen de la niebla. Decía que estaba buscando algo muy importante que estaba relacionado con un antiguo secreto que el pueblo había olvidado. A medida que pasaban los días, los residentes de San Esteban comenzaron a sentirse más inquietos. La niebla no desaparecía y el viajero parecía estar siempre cerca, como si vigilara cada uno de sus movimientos. Los aldeanos comenzaron a cuestionarse entre sí. ¿Era el viajero la causa de la niebla o simplemente un observador? ¿Y qué secretos guardaba? ¿Podría la niebla ser una manifestación de algún tipo de magia ancestral o una maldición olvidada? En medio de esta incertidumbre, Clara, una joven valiente y curiosa, decidió enfrentarse al misterio. Durante noches enteras, ella comenzó a investigar el pasado de San Esteban. Descubrió relatos olvidados de antiguas leyendas que hablaban de una niebla que solía caer sobre el pueblo siglos atrás. Las historias hablaban de un sacrificio que se había hecho para proteger al pueblo de una gran amenaza, pero el sacrificio había quedado incompleto. La niebla, pensaba Clara, era una señal de que ese sacrificio debía completarse. Decidida a resolver el misterio, Clara confrontó al viajero. ¿Qué buscas realmente?, le preguntó con valentía. Él la miró fijamente y por primera vez habló claramente. Busco el equilibrio perdido. La niebla es la manifestación de un pacto antiguo que debe cumplirse para evitar una tragedia mayor. Tú, Clara, eres la clave para restaurar la paz. Con esas palabras, el verdadero desafío comenzó para Clara. El futuro del pueblo dependía de su valentía y de cómo enfrentara el peligro que había acechado San Esteban durante siglos. Era una mañana soleada en la ciudad de Valencia. María caminaba por las calles, disfrutando de la brisa cálida y del bullicio característico de la ciudad. Todo parecía normal, y sin embargo, había algo en el aire que la hacía sentir inquieta, aunque no sabía exactamente qué era. Había dejado su casa temprano, con la intención de ir al mercado y luego encontrarse con su amiga Laura para tomar un café. Pero al pasar por una tienda de antigüedades, algo la llamó la atención. Dentro de la tienda, entre el polvo y las vitrinas llenas de objetos antiguos, había un espejo grande, enmarcado en madera oscura. El reflejo de María en el espejo parecía distorsionado, casi como si no fuera ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo.
pero lo ignoró y continuó con su camino. Sin embargo, el espejo quedó grabado en su mente, como si algo en su interior le dijera que debía regresar. Esa noche, después de la cena, no pudo dejar de pensar en el espejo. Algo en su mente la empujaba a volver a verlo. María no era supersticiosa, pero había algo en ese espejo que despertaba una sensación de incomodidad y curiosidad al mismo tiempo. Decidió regresar a la tienda. Cuando entró, el propietario, un hombre mayor de aspecto extraño, le ofreció una sonrisa misteriosa. «Vuelve por lo que buscas, ¿verdad?», le dijo sin más, mientras la guiaba hacia el espejo. María, desconcertada, asintió. El hombre le advirtió que el espejo no era común, que estaba vinculado a algo mucho más profundo. Pero María, cegada por la curiosidad, no prestó mucha atención. Esa noche, al mirarse en el espejo en su casa, algo cambió. Su reflejo no era el mismo. No estaba sola. A su lado, en el reflejo, había una figura sombría, una presencia oscura y sin rostro que la observaba fijamente. María dio un paso atrás. Su corazón se aceleró. Cerró los ojos, pensando que solo era un sueño. Logra abrirlo, pero cuando los abrió nuevamente, la figura seguía allí. Aterrada, intentó alejarse del espejo, pero algo la mantenía cautiva. La figura en el reflejo comenzó a moverse, como si tratara de alcanzarla. Cada noche, la presencia se hacía más real y más cercana, hasta que María no podía dormir por miedo a ver ese reflejo aterrador. La angustia que sentía comenzó a apoderarse de ella. Se sentía atrapada, como si estuviera perdiendo el control de su propia mente. La figura en el espejo ya no solo la observaba, parecía estar interfiriendo con sus pensamientos. Durante el día se encontraba inquieta, como si una sombra invisible la persiguiera. La gente a su alrededor comenzó a notarlo, pero nadie entendía lo que estaba sucediendo. María buscó respuestas en libros antiguos, habló con expertos en lo paranormal y visitó psíquicos, pero todos coincidían en lo mismo. El espejo estaba conectado con una fuerza oscura que solo podría ser detenida enfrentándola. La figura en el espejo, según las leyendas, era un ente de otro plano que había quedado atrapado allí hace siglos. Ahora, necesitaba escapar. El conflicto dentro de María era claro. Debía enfrentarse a esta fuerza desconocida, arriesgando su cordura y su vida, o intentar olvidar el espejo y esperar que todo pasara. Pero cuanto más lo ignoraba, más poderosa se volvía la sombra en su reflejo. La niebla seguía envolviendo el pequeño pueblo de San Esteban, como una capa densa que parecía no tener fin. Clara, después de semanas de investigar y confrontar al misterioso viajero, había llegado al límite de su paciencia y coraje. La historia de su pueblo, la amenaza que se cernía sobre él, se había convertido en una obsesión. La niebla no se levantaba, y la sensación de peligro se volvía cada vez más palpable. Clara había descubierto que la niebla era una manifestación de una antigua maldición, una que el pueblo había olvidado a lo largo de los siglos. Según los relatos, la única forma de romper el hechizo era restaurar un equilibrio perdido, un sacrificio que debía ser hecho por alguien elegido. Los ojos de Clara se llenaron de incertidumbre y temor, pues ella había comenzado a sospechar que el sacrificio del que hablaban las leyendas la involucraba directamente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la niebla se espesaba más, Clara se dirigió al bosque, donde el viajero la había citado. Sabía que era el momento de enfrentarse a la verdad. Cuando llegó, lo vio allí, esperando en silencio, como si todo estuviera previsto desde hacía siglos.
La oscuridad del entorno parecía formar una muralla invisible que rodeaba a ambos. «Clara», dijo el viajero con una voz suave pero llena de gravedad, «has llegado al momento decisivo. Lo que has descubierto no es un simple cuento. La maldición está activa y tú eres la clave para detenerla». Clara lo miró fijamente. «¿Y qué quieres de mí? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que hacer?» El viajero respiró hondo antes de responder. «Hace siglos, un ancestro tuyo, un líder del pueblo, tomó una decisión fatal. Hizo un pacto con las fuerzas oscuras para salvar a la comunidad, pero no cumplió completamente con la promesa. El sacrificio que debía ofrecerse nunca ocurrió, y ahora la maldición ha vuelto a reclamar lo que le pertenece». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sacrificio?», preguntó, con la voz temblorosa. «El sacrificio es la vida de uno de los descendientes de aquel líder. Y ese descendiente eres tú». El horror llenó el rostro de Clara. La idea de morir por una antigua decisión que no comprendía le parecía imposible. Pero al mismo tiempo, la presión de salvar a su pueblo, de restaurar el equilibrio, la hacía sentirse atrapada. El viajero la observaba, esperando una respuesta. «No hay otra opción», continuó el viajero. «Si no lo haces, la niebla consumirá todo lo que has conocido. Todos morirán, y la oscuridad se apoderará del mundo». Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró al viajero. El peso de la historia de su pueblo caía sobre sus hombros. La vida de su gente, el futuro de San Esteban, dependían de ella. Pero, ¿podría realmente sacrificarse a sí misma para salvar a los demás? La pregunta parecía una condena. En un último intento, Clara preguntó, «¿Hay alguna otra forma?». El viajero la miró, sus ojos reflejando la tristeza de siglos de secretos guardados. «Solo tú puedes decidir. Pero recuerda, al elegir salvar a los demás, tu vida quedará atrás. El sacrificio no puede ser evitado». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Finalmente, con una respiración profunda, asintió. «Haré lo que sea necesario». La niebla comenzó a disiparse, como si la decisión de Clara hubiera restaurado el equilibrio perdido. Pero al mismo tiempo, Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sacrificio de Clara no fue físico. No tuvo que ofrecer su vida en el sentido literal, como había temido. En lugar de eso, la verdadera esencia del sacrificio era algo mucho más profundo. Clara tuvo que renunciar a su propia libertad, al control que tenía sobre su vida, para restaurar el equilibrio y salvar a San Esteban. La maldición no podía romperse solo con un acto de muerte, sino con la voluntad de sacrificarse, de dejar ir todo lo que uno consideraba propio para preservar algo más grande. Después de tomar la decisión, la niebla que había cubierto el pueblo durante semanas comenzó a levantarse lentamente. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, despejándose, y la atmósfera se sintiera más ligera. Los habitantes de San Esteban, ajenos a lo que había ocurrido en el bosque, salieron a sus puertas y miraron al cielo despejado. La tensión, que había estado presente en cada rincón del pueblo, desapareció. El sol, que había estado oculto detrás de la niebla, comenzó a brillar con una luz cálida, como si todo se hubiera renovado. Clara regresó al pueblo, pero algo en ella había cambiado. No era la misma persona que había salido esa tarde. La decisión que había tomado la había transformado. No había renunciado a su vida, sino que había aceptado el hecho de que su existencia estaba vinculada con el bienestar de su comunidad. Había aprendido que el verdadero sacrificio no siempre es visible, pero su impacto es profundo.
El viajero, que también había sido testigo del cambio, desapareció sin dejar rastro. Clara no lo vio más, pero sentía que su presencia ya no era necesaria. La maldición se había roto y el equilibrio había sido restaurado. San Esteban, por fin, estaba a salvo. Con el paso de los días, Clara comenzó a ver a las personas de su pueblo con otros ojos. Había aprendido a valorar la conexión que todos compartían, el vínculo invisible que los mantenía unidos, incluso en los momentos de oscuridad. El miedo y la incertidumbre habían sido reemplazados por una sensación de esperanza y comunidad. Clara se convirtió en una figura de respeto y sabiduría, no porque fuera la que había enfrentado el sacrificio, sino porque había entendido la importancia de poner a los demás por encima de uno mismo. Su vida continuó, pero ya no de la misma manera. Aunque no hubo grandes celebraciones ni honores, Clara encontró paz en el hecho de que su sacrificio había salvado a todos. Cada día era un recordatorio de que, a veces, los actos más significativos son los que no se ven, aquellos que nos transforman desde dentro. El pueblo de San Esteban prosperó nuevamente. La niebla nunca regresó. Y aunque el recuerdo de lo sucedido permaneció, no era ya una carga, sino una lección. Los habitantes del pueblo, con Clara a la cabeza, vivieron sus vidas con un renovado sentido de propósito, recordando que el verdadero valor de la vida radica en la capacidad de hacer sacrificios por los demás, sin esperar nada a cambio. El sol brillaba sobre el pueblo, y Clara sonrió, sabiendo que había logrado lo más importante. Había salvado su hogar.